Me descubrí a mi esposa engañándome con su jefe después de años de matrimonio. Todo comenzó una noche cuando llegué más temprano a casa del trabajo. Normalmente mi esposa llegaba antes que yo, así que esperaba encontrarla preparando la cena como de costumbre. Pero esa noche, al entrar a la casa, todo estaba en silencio. Llamé su nombre un par de veces pero no hubo respuesta. Decidí subir a nuestra habitación y fue ahí cuando mi mundo se vino abajo. A través de la puerta entreabierta, alcancé a ver una escena que jamás hubiera querido presenciar. Mi esposa estaba desnuda en la cama, envuelta en un apasionado encuentro con otro hombre. En un primer instante, el shock me paralizó por completo. Luego vino la negación, convenciéndome de que tenía que ser un malentendido, hasta que mi esposa giró levemente el rostro y nuestras miradas se cruzaron. No pude contener las lágrimas mientras salía de ahí en silencio. Me fui directo al auto y conduje sin rumbo fijo por horas, tratando inútilmente de procesar lo que había visto. La mujer con la que compartí años de mi vida, con quien formó un hogar, me estaba engañando de la forma más vil. Y lo peor es que no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba esa traición. Llegué a un motel de mala muerte y me refugié ahí un par de días, perdido en un mar de dudas y dolor. No quería volver al lugar que antes llamaba hogar, ya no se sentía así para nada. Finalmente, me armé de valor para encarar a mi esposa. Cuando regresó, ella estaba hecha un mar de lágrimas, implorando mi perdón. Admitió que llevaba varios meses viéndose a escondidas con su jefe de la oficina. Confesó que se había enamorado perdidamente de ese hombre y que ya no sentía lo mismo por mí. Destrozado, le dije que no podía perdonar tamaña traición y que lo nuestro había terminado. Ella siguió rogando entre lágrimas, diciendo que cometió un terrible error, que lo suyo con su jefe no era más que una aventura pasajera. Pero yo ya no podía creerle nada. Lo que vino después fue una pesadilla legal interminable para divorciarnos y dividir los bienes. Ambos contratamos abogados agresivos que solo avivaban más el conflicto entre nosotros. Por momentos pensé que el proceso legal me consumiría por completo. Mi ex esposa se mostró sumamente codiciosa durante todo este proceso, como si quisiera drenar hasta la última gota de mis recursos. Me exigía cantidades exorbitantes de manutención, argumentando que yo ganaba bastante más dinero que ella. Pero en realidad, ella tampoco salía tan mal parada económicamente y su codicia me parecía una completa falta de respeto después de todo el daño que ya me había hecho. Recuerdo una ocasión particularmente amarga en la corte cuando, frente al juez, ella pidió no solo pensión alimenticia para ella, sino también para su amante del trabajo. Su abogado argumentó que, debido a que se había enamorado de su jefe y la relación era estable, él también tenía derecho a obtener sustento económico de parte mía, como si fuera un cónyuge más. Me sentí humillado y profundamente ofendido cuando el juez de verdad consideró seriamente otorgarle una pensión al amante. Tras muchos ayars y vinairis, finalmente logramos llegar a un acuerdo menos desfavorable para mí. Pero el proceso fue tan amargo que me dejó un profundo resentimiento y desconfianza, no solo hacia ella, sino hacia las mujeres en general por un tiempo. Poco después conocí a otra mujer y al principio me negaba a comprometerme seriamente porque tenía mucho miedo de volver a sufrir una traición así. Ella tuvo que hacer un gran esfuerzo para ganarse mi confianza poco a poco. Hoy, muchos años después, puedo decir que esa horrible experiencia ya es parte del pasado. Mi nueva esposa y yo formamos una familia preciosa, con 2 pequeños hijos que son mi vida entera. Pero debo admitir que las secuelas de aquel engaño nunca terminaron de sanar del todo. Aún de vez en cuando, si ella llega más tarde del trabajo o se muestra un poco frío, pequeñas semillas de duda se plantan en mi mente, tratando de hacerme temer un escenario como aquella otra vez. Entonces tengo que hacer un esfuerzo consciente por deshacerme de esos pensamientos intrusos y recordarme que ya no es mi ex esposa, que no todas las mujeres son iguales. Pero esa desconfianza, lamentablemente, ya está muy arraigada en mi interior. Pasaron varios años hasta que volví a replantearme el tener una relación seria nuevamente. La traición de mi ex esposa había dejado una herida muy profunda en mi confianza y autoestima. Por mucho tiempo, simplemente no podía imaginarme abriendo mi corazón a otra mujer, no después de haber sido engañado y humillado de esa manera. Sin embargo, el deseo de no estar solo y tener una familia eventualmente pudo más. Conocí a Patricia en una fiesta de amigos en común. Era una mujer muy atractiva, inteligente y con mucha luz interior. Desde el inicio sentí que teníamos mucha química y conexión, más de la que había experimentado en mucho tiempo. Las primeras semanas fueron casi de ensueño, reconectándome con sensaciones que creía olvidadas, las mariposas en el estómago, las interminables plásticas hasta la madrugada, la pasión desbordante en la intimidad. Pero conforme la relación avanzaba, también iban apareciendo mis miedos e inseguridades. Sin darme cuenta, comencé a controlar y cuestionar casi todos sus movimientos. Si llegaba tarde, si no contestaba mis llamadas de inmediato,
Si cancelaba aviones a última hora, dentro de mí se desataba tormentas de pensamientos sobre si estaría viéndose con otro hombre. La señal más mínima que pudiera malinterpretarse como una falta de interés de su parte, avivaba mis traumas del pasado. Patricia fue muy paciente al principio, escuchando mis miedos y tratando de tranquilizarme. Pero eventualmente, mi comportamiento posesivo y desconfiado se volvió demasiado. Discutíamos frecuentemente por esos celos infundados que yo sentía. Ella me insistía una y otra vez en que jamás me engañaría, en que me amaba y era su pareja, su compañera de vida. Pero por alguna razón, no terminaba de creérselo del todo. En una de nuestras discusiones más fuertes, cuando mis acusaciones se volvieron particularmente hirientes, Patricia estalló en lágrimas y me soltó: si tanto desconfías de mí, entonces no sé por qué sigo aquí. Por un instante, un miedo irracional se apoderó de mí y la tomé de los brazos con fuerza, casi con violencia, para evitar que se fuera. Después de ese incidente, Patricia de verdad comenzó a separarse de mí. Pasábamos días sin vernos ni hablarnos. Yo sabía que la había lastimado mucho con mi comportamiento y comencé a rezar porque podríamos arreglar las cosas. Pero por otro lado, también me atormentaba la idea de que estaría aprovechando ese distanciamiento para verse con otro hombre, repitiendo los patrones de mi ex esposa. Cuando finalmente pudimos hablar con calma, traté de explicarle lo más honestamente que pude cuáles eran mis demonios internos que no me permitían confiar plenamente. Le habló de la infidelidad que había sufrido y cómo me había destrozado por dentro. Le imploré su paciencia y comprensión, que no se rindiera conmigo todavía porque de verdad la amaba y no quería perderla. Patricia me escuchó con mucha atención y me dijo que lamentaba mucho el dolor de mi pasado, pero que ya no tenía por qué pagar los platos rotos de la otra mujer. Que entendía que las heridas no eran fáciles de sanar, pero también tenía que poner de su parte. Me propuso que fuéramos una terapia de pareja para trabajar en la confianza y la comunicación entre nosotros. Acepté, aunque no estaba muy convencido de que la terapia pudiera arreglar algo. Durante las sesiones, el terapeuta me hizo confrontar muchas inseguridades que ni yo mismo había reconocido. Me ayudó a entender que mi expareja no era la culpable de todas mis desconfianzas, sino que venían de mucho más atrás, incluso de mi infancia. Por primera vez, comencé a admitir que mi falta de amor propio era el principal cáncer que me impedía confiar plenamente en los demás. Poco a poco, la terapia y el compromiso de ambos por reconstruir la relación fueron dando frutos. Poco a poco, la terapia y el compromiso de ambos por reconstruir la relación fueron dando frutos. Comencé a trabajar en mis inseguridades más profundas y a valorarme más a mí mismo como persona. Eso me permitió confiar nuevamente, no solo en Patricia, sino también en mi capacidad de tener una relación sana y duradera. Por su parte, Patricia demostró una paciencia inquebrantable conmigo. Nunca se rindió y siempre me recordaba lo mucho que valía la pena luchar por nuestra relación. Su amor incondicional fue el bálsamo que fue sanando lentamente mis viejas heridas. Después de un par de años de terapia y de reconstruir los cimientos de confianza entre nosotros, tomamos la decisión de dar el siguiente gran paso: tener un hijo. Por todo lo que habíamos pasado, esta decisión fue mucho más que simplemente traer un bebé al mundo, fue la consolidación nuestro de compromiso mutuo, fue la celebración de que habíamos vencido nuestros demonios juntos. El embarazo de Patricia y posteriormente el nacimiento de nuestro pequeño Samuel fueron algunos de los momentos más dichosos de mi vida. Jamás creí que después del tormento de mi divorcio, pudiera volver a experimentar tanta plenitud y felicidad genuina. Estos años como padres han representado un sinfín de retos, pero los hemos enfrentado unidos, apoyándonos el uno al otro y aprendiendo sobre la marcha. Haber formado esta familia me ha devuelto por completo la capacidad de entregarme sin reservas, de amar con toda el alma. Ya no me atormento con fantasmas del pasado. Por supuesto que Patricia y yo tenemos nuestras diferencias y discusiones como cualquier pareja normal. Pero lo que antes eran motivos de desconfianza extrema, ahora son simples malentendidos que se resuelven con diálogo y comprensión mutua. Jamás volveré a comportarme de manera controladora y tóxica por mis propios miedos infundados. He aprendido que la confianza se gana con acciones, día a día, y no por las palabras que alguien pueda decir. Patricia me lo ha demostrado con creces al luchar incansablemente por nuestra relación en los momentos más difíciles. También he aprendido que perdonar no es olvidar, sino sanar las heridas del pasado para no permitir que sigan envenenando el presente. Sé que el camino que nos queda por delante no será fácil, la vida nunca lo es. Pero ahora enfrento el futuro con una profunda paz interior y la certeza de que no estoy solo. Tengo a mi lado a una mujer extraordinaria que me complementa y acepta como soy, con mis virtudes y defectos. Y ambos tenemos el regalo más precioso que nos impulsa a seguir luchando cada día, nuestro pequeño Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que soy un hombre plena y genuinamente feliz.
Este es el camino que había anhelado por años y que parecía inalcanzable en mis momentos más oscuros. Pero perseveramos y lo logramos. Y mientras nos mantengamos unidos como familia, nada ni nadie podrá hacernos tambalearnos.